Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En esta sesión vamos a desglosar un tema de enorme relevancia clínica: cómo diferenciar la demencia frontotemporal variante conductual de los trastornos psiquiátricos primarios. Para ello, seguiremos una ruta muy clara. Iniciaremos con la magnitud del desafío, pasaremos a las herramientas de evaluación clínica, exploraremos la evidencia objetiva de la neuroimagen y la cognición social, nos adentraremos en los biomarcadores y la genética, para finalmente integrar todo en un algoritmo diagnóstico práctico y cerrar con las conclusiones para la práctica diaria. Bueno, pues entremos de lleno al problema central: el increíble traslape de síntomas que existe entre la demencia frontotemporal variante conductual, o DFTBC, y los trastornos psiquiátricos primarios. Y ojo, esto no es una curiosidad académica, es un problema clínico de primerísima línea que define el pronóstico y el manejo de los pacientes. Para que nos demos una idea de la dimensión de este reto, fíjense en este dato. Hasta un 50% de los pacientes que terminan con un diagnóstico de DFTBC recibieron primero un diagnóstico psiquiátrico. El más común, por mucho, es el de trastorno depresivo mayor. Este número, así de claro, nos muestra la enorme brecha diagnóstica que enfrentamos. Y claro, la consecuencia directa de esta confusión es brutal: un retraso en el diagnóstico correcto de entre 5 y 6 años en promedio. Este tiempo no es solo un número, son años de incertidumbre y sufrimiento para el paciente y su familia, años en los que se retrasa cualquier intervención adecuada y se pierde la oportunidad de participar en ensayos clínicos. Es un tiempo que sencillamente altera por completo el curso de la enfermedad. Muy bien, entonces, ¿por dónde empezamos a desenredar esta madeja? Pues por la base, por el pilar fundamental: una evaluación clínica exhaustiva y el uso inteligente y juicioso de las escalas específicas. Aquí la clave es una anamnesis casi detectivesca. Primero, es fundamental trazar una cronología impecable de los síntomas. Segundo, y este punto no se puede subestimar, la anosognosia es prácticamente universal en la DFTBC. Esto hace que la historia que nos cuenta un cuidador o un familiar se vuelva indispensable. Sin ella, navegamos a ciegas. Tercero, hay que investigar a fondo los antecedentes, pero siempre con la precaución de que un historial psiquiátrico familiar puede sesgar nuestro juicio. Un dato clínico de oro es buscar la ausencia de angustia emocional subjetiva en la DFTBC. Y por último, pero no menos importante, la aplicación estricta de los criterios del DSM-5 es obligatoria para tener un marco diagnóstico sólido. Ahora hablemos de las escalas de comportamiento, y esto es muy interesante porque no todas nos sirven de la misma forma. Fíjense, el puntaje total del inventario conductual frontal, el famoso FBI, por sí solo no nos ayuda a distinguir entre DFTBC y un trastorno psiquiátrico. Pero si hacemos un análisis más fino, una puntuación por encima de 12 en su subescala positiva sí que es muy sugerente de DFTBC. Por otro lado, el inventario de calificación de estereotipias, o SRI, sí que tiene un altísimo poder para discriminar, y la razón es sencilla: las estereotipias son un sello distintivo mucho más frecuente en el proceso neurodegenerativo de la DFTBC. Bien, ya tenemos la sospecha clínica. Ahora, ¿cómo la objetivamos? ¿Cómo pasamos de la impresión a la evidencia dura y tangible? Pues aquí es donde entran en juego la neuroimagen, tanto estructural como funcional, y la evaluación de la cognición social. Cuando comparamos las herramientas de imagen, vemos que cada uno tiene su rol. Por un lado, la resonancia magnética estructural 3D T1. Su gran ventaja es la especificidad. Si vemos esa atrofia frontotemporal característica, el diagnóstico se fortalece muchísimo. El problema es su sensibilidad en fases tempranas, que apenas llega al 70%. Del otro lado tenemos el PET con FDG. Es una herramienta fantástica para la exclusión. Un estudio normal hace que el diagnóstico de DFTBC sea muy improbable. Su talón de Aquiles, sin embargo, es la especificidad, que baja al 68% porque podemos encontrar patrones de hipometabolismo en trastornos psiquiátricos primarios. Y aquí lo tenemos, la imagen que define la enfermedad. Lo que estamos viendo es el sustrato anatómico del trastorno, ese patrón inconfundible de la DFTUF. Una atrofia marcada, severa, que se concentra en los lóbulos frontales y en las porciones anteriores de los lóbulos temporales. Es esta pérdida de volumen neuronal, precisamente, la causa directa de esos cambios tan profundos en la conducta y la personalidad. Y atención aquí, porque esta es una de las recomendaciones más importantes y novedosas del consorcio: la evaluación de la cognición social, que incluye cosas como el reconocimiento de emociones o la teoría de la mente, deja de ser una herramienta de investigación para convertirse en un requisito clínico. Los déficits en esta área son una característica central, y a menudo muy temprana, de la DFTBC, por lo que su medición objetiva es fundamental para el diagnóstico diferencial. Muy bien, ahora vamos a meternos de lleno en la vanguardia diagnóstica.
Los biomarcadores en fluidos y las pruebas genéticas nos están abriendo una ventana directa a los procesos moleculares que subyacen a la enfermedad y tienen el potencial de resolver la ambigüedad diagnóstica de una manera definitiva. Empecemos con los neurofilamentos de cadena ligera, los NFL. Pensemos en ellos como los ladrillos que forman el esqueleto de los axones. Cuando hay daño neuronal y muerte celular, como ocurre masivamente en la DFTVC, estos ladrillos se liberan al líquido cefalorraquídeo y, de ahí, pasan a la sangre. Por lo tanto, unos niveles elevados de NFL son un marcador directo, cuantitativo, de que hay un proceso de neurodegeneración activo, algo que no ocurre en los trastornos psiquiátricos primarios. Esta visualización molecular es increíble porque nos muestra justo ese proceso. Podemos ver un axón en plena degeneración liberando estas proteínas NFL. Y lo más importante es que esto no es solo una bonita imagen. Múltiples estudios han demostrado que los niveles de NFL, tanto en líquido cefalorraquídeo como en sangre, tienen una altísima precisión para diferenciar DFTBC de trastornos psiquiátricos, con áreas bajo la curva que superan el punto 90. Pero no todo es marcador de daño. La genética nos puede dar la causa raíz en muchos casos. Y aquí, el protagonista indiscutible es la expansión de repeticiones del hexanucleótido GGGGGC en el gen C9orf72. Es la causa monogénica más común de DFTBC. Y aquí viene lo crucial. Esta mutación puede presentarse con fenotipos puramente psiquiátricos, como psicosis o manía de inicio tardío, muchos años antes de que aparezcan los síntomas conductuales clásicos de la demencia. Justo lo que vemos en pantalla es esa expansión repetitiva del hexanucleótido, el origen del problema. Y dada su importancia, el consorcio nos da una recomendación muy clara. Hay que considerar el tamizaje de esta mutación en todos los casos de DFTBC posible o probable, e incluso en casos con síntomas psiquiátricos atípicos, por su penetrancia incompleta y sus presentaciones tan variables. Perfecto. Ya hemos visto todas las piezas del rompecabezas: la clínica, la imagen, la biología molecular. Ahora viene el paso más importante: ¿cómo ensamblamos todo esto en la práctica diaria? ¿Cómo creamos un flujo de trabajo que sea lógico y estandarizado? Y aquí lo tienen. Este algoritmo es la culminación de todo el análisis. Vamos a recorrerlo. El primer paso se enfoca en la evaluación clínica inicial, historia con informante, DSM-5 riguroso y tamizaje de cognición social. Si después de este filtro la DFTBC sigue siendo una posibilidad real, avanzamos al segundo paso. Aquí ya entra un equipo multidisciplinario, con escalas conductuales, pruebas neuropsicológicas formales y la resonancia 3D-T1. A partir de aquí, el camino se bifurca. Si la evidencia apunta a un trastorno psiquiátrico, se inicia tratamiento específico. Si por el contrario, el diagnóstico es de DFTBC probable, la recomendación es directa, tamizaje de C9orf72. Y en el escenario central, el más complejo, el diagnóstico ambiguo, es donde recurrimos a las herramientas de tercer nivel, PET con FDG, análisis de NFL y paneles genéticos. La clave es este enfoque, escalonado y sistemático. Bueno, para ir cerrando, vamos a destilar toda esta información en mensajes muy claros, en puntos accionables que realmente pueden transformar la práctica clínica diaria y, sobre todo, mejorar la precisión diagnóstica. Son 3 imperativos clínicos que se derivan de esta revisión. Primero, implementar sistemáticamente pruebas de cognición social en la batería neuropsicológica. Segundo, estandarizar la lectura de la resonancia magnética, usando escalas de calificación visual validadas para la atrofia. Y tercero, que es un cambio de paradigma, considerar el cribado para la mutación C9orf72 en todos los casos de DFTBC posible o probable, incluso si no hay antecedentes familiares claros. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para la práctica de cada día. Ante el próximo paciente que se presente con cambios conductuales de inicio tardío, la pregunta que todo clínico debe hacerse es si su enfoque es verdaderamente integrador. Se están combinando de forma sistemática la semiología fina, la evidencia de la neuroimagen y los datos moleculares para acortar esa brecha diagnóstica de 5 a 6 años. La respuesta a esta pregunta definirá la calidad de nuestra práctica clínica. Todo este análisis se fundamenta en el trabajo del Consorcio Internacional de Neuropsiquiatría para la DFT, publicado en la prestigiosa revista Brain, así como en otros estudios clave que validan las herramientas y biomarcadores que hemos discutido. Este video fue producido por el general de brigada, médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.